Eh, Buenos días, hermanas y hermanos. Es para mí un placer volverlos a saludar y, y saber que Dios nos está guardando, nos está protegiendo, nos está dando ánimo en esta situación que estamos viviendo. Y bueno, gracias al Señor porque seguimos siendo bendecidos por Él. En esta mañana vamos a orar para dar inicio a la reunión y espero que me acompañen en esa oración. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia para bendecirte, para honrarte, para glorificarte, para reconocer tu grandeza, tu poder, tu misericordia, para reconocerte como nuestro Padre Celestial que eres, como el verdadero Padre que todos nosotros necesitamos. Un Padre fiel, amoroso, cariñoso, protector y sobre todo paciente con nosotros, Señor. Padre, yo te pido por todos y cada uno de los que estamos reunidos en esta mañana, alrededor de estos medios de comunicación, y también por aquellos que por alguna circunstancia no pudieron estar, Señor. Gracias porque yo sé que nos darás sabiduría y entendimiento en el día de hoy, no solamente para cantarte con sabiduría, sino también para entender lo que tú nos quieres enseñar y nos quieres mostrar hoy. Gracias yo te doy, Señor, por darnos también la oportunidad de estar vivos, por seguirnos protegiendo como hasta ahora lo has hecho, Señor, porque tu palabra se cumple. Cuando tú nos dices en el Salmo 91 que ninguna plaga tocará tu morada, esa palabra se cumple, Señor. Qué bueno que podemos confiar en alguien tan maravilloso como eres tú, Señor. Gracias, porque no nos merecemos que tú nos ames y nos guardes y nos tomes como tus hijos, Señor, pero es por tu misericordia y es por tu amor. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, vamos a alabar al Señor con los cánticos que el grupo de alabanza nos tiene preparados para este día. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor, pero todavía la quiero dar. por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí.
le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó Y la forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré y de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré y de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré y de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia.
Bueno, ahora los invito a que abran sus Biblias en Jeremías 18:1. Jeremías 18:1. Les doy tiempo para que la abran y podamos compartir la palabra todos unidos. Jeremías 18:1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Antes de que hablemos acerca de este tema, voy a contarles brevemente una cosita. Todos los seres humanos normalmente usamos prendas de vestir. Usamos chaquetas, usamos corbatas, usamos camisas, pantalones, ropa interior, batas, prendas de vestir. Y cada que necesitamos una prenda, pues vamos al almacén, es decir, cuando no tenemos, vamos a un almacén y compramos la prenda que más nos guste. Y nos gusta ponernos ropa. Pero ¿sabía usted que pocos saben cómo se hace una prenda de vestir? ¿Usted sabía que muy poca gente sabe cómo se hace una chaqueta? Es decir, cómo sale la tela para hacer una chaqueta o una camisa. Bien, les voy a explicar muy brevemente porque como desafortunadamente el tiempo es corto, este proceso que tiene la hechura de una tela es bastante complicado. Es más difícil de lo que ustedes se imaginan. Y de por sí tiene una cantidad de cosas que comentar, o cosas, perdón, que conocer, y que resultaría muy largo si yo las explicara una por una. Yo trabajé en la industria textil más o menos unos 30 años y por eso puedo comentarles lo que les voy a decir. Las fibras o las telas se hacen de fibras, de hilos. Existen dos clases de fibras. Fibras naturales como el algodón, la lana y la seda. Y fibras sintéticas que provienen del petróleo. Es decir, esa tela cuya prenda usted está utilizando, aunque no lo crea, proviene del petróleo. Es un derivado. Ese derivado se denomina como fracciones pesadas del petróleo, que también tiene, habría que explicar en qué consiste, pero no vamos a tener tiempo. Pues bien, lo que más se utiliza hoy en día son las fibras sintéticas, porque tiene ciertas características muy buenas, pero entre otras, porque salen mucho más económicas que producirlas con algodón, con lana o con seda. Esas fibras sintéticas se le denominan fibras poliestéricas. Y estas fibras comienzan con un chip. El petróleo, del petróleo sacan unos chips más o menos de este tamaño, así de este tamaño, este pedacito de borrador. Así son los chips, son chips de plásticos. Y de esos chips de plásticos sacan no solamente elementos de plástico, sino que también sacan las fibras poliestéricas. ¿Cómo lo hacen? Imagínese usted, para hablarlo rústicamente, imagínese usted una máquina de moler maíz que tiene adentro un eje que es un sinfín. Ese sinfín tiene
una función que es transportar, transporta los elementos que se le echa a la tolva. Entonces imagínese una máquina con esas características donde se echa el chip y se le aplica temperatura, una temperatura más o menos de unos 250 grados. Y ese sinfín lo que hace es que va corriendo este material y lo mete para sacarlo por una lámina. Ese sistema se llama extrusión. Es decir, el sinfín empuja este elemento líquido, lo empuja con tanta fuerza que lo hace salir por una serie de orificios que hay a la final en una placa. Esos orificios son tan delgaditos como un cabello. Usted coja un cabello y se dará cuenta de lo delgadito que es. Estos filamentos son de ese tamaño e inclusive puede llegar a ser más pequeño. Estos estos hilos van saliendo al final de la máquina y cuando terminan de salir, más adelante se unen y forman una fibra más gruesa. Esa fibra más gruesa se enrolla en un paquete. Esos paquetes se llama POY, se denomina POY, P-O-Y, que traducido al inglés, al castellano, quiere decir hilo preorientado. Pero ese hilo, de una vez que sale ahí, necesita otro proceso que se llama texturización en otra máquina, cuyo procedimiento es texturar, es darle textura, darle flexibilidad al hilo. Y una vez texturizado, en esa texturización también se le da una torsión. Y esa torsión no puede ser una sola torsión, es decir, no es un elemento que gire solamente a la izquierda, sino que deben ser un hilo que gire a la izquierda y otro que gire a la derecha. Porque esos dos hilos tienen que ir unidos para hacer la tela en esa forma. Porque si lo hace de una sola torsión, la tela sale torcida. Y tiene que llevar una torsión que se llama S y otra torsión que se llama Z, que son contrarias. Una vez que sale allí, se mete a un urdimbre y de ese urdimbre salen carretas muy grandes que pasan luego a la tejedora y de allí salen las telas. Eso es un poquito de información con relación a lo que en realidad pasa. ¿A qué viene el asunto? Ahorita estábamos mirando lo que dice el Señor acerca del alfarero, cuando compara el alfarero que coge una vasija, un barro, hace una vasija, se le rompe y vuelve y la coge y luego hace otra. Y el Señor está diciendo, y es que yo no podría hacer yo con ustedes como hace este alfarero. ¿Será que no podría hacerlo con ustedes? Y encontramos entonces que Dios nos enseña que Él con nosotros puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Si esto que yo les estoy explicando de la tela es complicado, es enredado, es difícil y es increíble los procesos que hay que hacer, eso es porque nosotros venimos de un Dios que es sabio de los sabios, que es Dios. Y Él a nosotros nos dio parte de esa sabiduría para que pudiéramos desarrollar infinidad de cosas, para que fuéramos útiles a la sociedad, entre nosotros mismos, para que Él nos pudiera usar como vasos. Entonces nos dio todos esos talentos para desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos. Y en el ministerio, en los caminos del Señor, Dios a todos nos dio también la misma capacidad para que desarrollemos, para que llevemos su palabra, para que se la llevemos a aquellas personas que lo necesitan, para que le transmitamos a ellos lo que nosotros sentimos cuando consideramos que Dios es nuestro Padre. En el momento en que yo entiendo que Dios es mi Padre, en ese momento también entiendo que los que creen igual son mis hermanos y tengo que tener consideración con ellos como mis hermanos que son. Pero aparte de eso, los que no conocen a Dios son semejantes, seres semejantes a mí, ¿sí?
Son personas que también necesitan conocer a Dios. Y así como yo debo amar a mis hermanos, también yo debo amar a mi prójimo. Y mi prójimo es aquel que necesita que yo le transmita su palabra. Hermanos, en este proceso que nosotros llevamos, que hemos estado pensando acerca de qué labor hemos hecho para llevar la palabra del Señor a otras personas. O usted de los que piensa que no tiene la capacidad o que no puede hacerlo. Si nosotros nos vamos a Moisés, acuérdese de Moisés, por allá en Éxodo 3, de 3, de 9 al 13. ¿Cuáles eran las respuestas de Moisés? La primera, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo? La segunda, ellos, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. La otra disculpa es, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora. Y por último, resulta dándole una orden al Señor. Y, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Es que tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo. ¿Por qué no envías una persona que sabe, que sepa, que sea mejor que yo? No, Dios nos preparó para toda buena obra. Y Dios puede hacer de nosotros los mejores, ¿qué diría yo? Predicadores, no sé si puede ser predicadores de la palabra. Porque Él es el que habla. Yo solamente presto mis labios, mi boca, para que Él hable a través de mí. ¿Y qué pasó con Moisés después de haberse quejado tanto? Por allá en Números 12, 13, a la final el mismo Dios está reconociendo, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermano, nosotros necesitamos enseñarle la palabra, llevarle la palabra a nuestro prójimo, a aquellas personas que no lo conocen, que los necesitan. En este momento nosotros debemos estar preparándonos para cuando se dé la oportunidad, para cuando Dios nos diga que ya es hora de partir y que ya es hora de ir a compartir la palabra, lo hagamos. Les voy a dar un testimonio lo más rápido posible. En Biotá, la obra que hemos venido haciendo desde hace algunos años está dando resultados increíbles. En este momento se están reuniendo un grupo de personas con los que asistían a las reuniones que nosotros hacíamos. Se están reuniendo a orar, se están reuniendo a compartir la palabra. Y sabe, ese es el esfuerzo, ese es, digamos, el resultado de la preocupación que ha tenido toda la iglesia RFC para llevar esa palabra. Y digo toda la iglesia porque todos hemos estado involucrados. Unos nos hemos involucrado yendo allá, otros se han involucrado aportando económicamente a la iglesia para que nos puedan proveer los recursos a nosotros. Y otros estoy seguro que han estado orando por nosotros. Eso es el resultado de un trabajo conjunto con un fin, que es llevarle la palabra a esas personas. Y sabe que lo más triste, los que se están reuniendo son solo mujeres. Los hombres no van. ¿Saben por qué no van? Porque ellos son muy machos, porque ellos son muy varones. Por eso no van. Y yo le pregunto a algunos de los varones de la iglesia nuestra que no están involucrados en nada, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? Les voy a dar otro testimonio. En mi tiempo, cuando yo estudiaba, desafortunadamente en el colegio un profesor nos enseñaba que nosotros los varones no deberíamos estar metidos en la cocina, porque ese era un oficio de las mujeres. Pues ¿cómo les parece que en alguna oportunidad mi mamá me mandó a que yo lavara una olla que estaba completamente tiznada, porque como cocinábamos con carbón y con leña, se volvía negra, y me mandó a lavarla? Y yo le dije, mamá, pero usted ¿cómo me va a mandar a lavar a mí esa olla si yo soy un varón? Yo soy un hombre. ¿Y sabe qué me dijo ella? Me dijo, si usted es tan hombre, pues lave la olla. Y adivine qué pasó. Entonces yo le pregunto, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están? ¿Qué estamos haciendo los varones? ¿Por qué nos estamos durmiendo? ¿Cuál es la apatía? Si
usted conoce al Señor y anda en los caminos del Señor, el Señor dijo muy claro en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin de Jesucristo. Pero es que usted se tiene que prestar para dejarse perfeccionar. Usted no puede ser esquivo, usted no se puede estar escondiendo a Dios, no nos podemos pasar todo el tiempo escondiéndonos de Dios, evitando a Dios, llamándolo solamente de la distancia y no más. No, tenemos que meternos en el cuento con Él. Dios es nuestro Padre. Y así, si lo alcanzamos a entender que es nuestro Padre, tenemos personas y hermanos que necesitan de la palabra de Él, necesitan conocerlo. Acuérdese del alfarero. Así como hizo el alfarero, así puede hacer Dios con nosotros. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Ahora vamos a seguir alabando al Señor. Nuestro Dios nos alienta con su palabra. Y el apóstol Pedro en el capítulo 5, verso 10 dice: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
quien nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Y quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón.
eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das. Hola hermanos, buenos días. Qué bueno estar aquí nuevamente reunidos en torno a la palabra de Dios. Hoy vamos a pasar un buen tiempo
escudriñando la palabra y entendiendo cómo el Señor nos bendice cada día y nos da ejemplos en muchas de las líneas de su palabra de cómo debemos vivir esta vida, cómo podemos dar fruto en nuestras vidas de acuerdo a lo que hemos aprendido, estando junto al Padre, entendiendo que el Hijo vive en nuestros corazones, que eso genera en nosotros algo muy especial, algo que debe generar amor, compasión y sensibilidad por los hermanos y por las personas que el Señor pone en nuestro camino. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Amado Padre, Señor, te damos gracias. Gracias porque nos unes, porque estás ahí, Señor, atento a hablar a nuestro corazón, a hablar a nuestras vidas, mostrarnos un camino trazado por ti que nos conduce a una vida eterna, una vida llena de pasión y amor por ti. Gracias, Padre, porque hablas a nuestra mente, a nuestro corazón, transforma nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, de decidir, Señor. Gracias porque nos has abrazado, nos has llevado, Señor, por un camino que ha sido perfecto, Señor, porque es en tu voluntad. Ponemos este tiempo en tus manos, amado Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, tu voluntad para nuestras vidas y para tu iglesia, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, entonces, pues vamos a estar mirando un personaje de la Biblia que vivió entre los apóstoles y fue muy especial. Vamos a mirar la vida del apóstol Pablo y cómo él fue un ejemplo de vida para nosotros. Y podemos tomar muchos de los aspectos de la vida de él y ajustarlo a nuestras vidas y entender que podemos actuar de manera similar a como él lo hizo cuando estuvo aquí entre nosotros. Vamos a leer primero 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras de Pablo las dice ya al final de sus días. Dice que ha peleado una buena batalla, esa batalla que nosotros peleamos en nuestras vidas día a día. Y él acabó la carrera, dice, he acabado la carrera. Y podemos ver esta vida como con una meta final, una carrera que debemos correr sin quitar la mirada de esa meta. Y al final dice, he guardado la fe. La fe es fundamental en nuestras vidas. Guardar es tener algo en un lugar especial, como un tesoro muy valioso. Es muy importante guardar la fe, creer que el Señor que el Señor ha preparado un lugar especial para nosotros allá en su morada, al lado de Él. Entonces, dejémonos que la vida de Pablo es muy especial, porque él tuvo que hacer cambios fundamentales en su vida para poder decir al final de sus días estas palabras. Entonces vamos a mirar un poco cómo era la vida de Pablo antes de que llegara a ser el apóstol Pablo, cuando en realidad era conocido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre fuerte, era un hombre inteligente, tenía muchas herramientas en su vida. Vemos que él mismo lo describe en Efesios 2, capítulo 2, versículo 3. Él mismo se describe diciendo, entre los cuales también
Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense que el apóstol Pablo dice que en otro tiempo vivía dándole gusto a su cuerpo, cumpliendo los deseos de su corazón, dando cuál era su voluntad, cuáles eran sus deseos personales de vida. Por eso éramos hijos del enemigo, del que no es, lo mismo que todos los que están en el mundo. Y nosotros también en un tiempo estábamos ahí, dándole a nuestro cuerpo todo lo que quería, y usando pensamientos que eran contrarios a los de Dios, para trazar derroteros en nuestras vidas. Y eso pues nos trajo muchos problemas, frustración y desesperanza. También decía Pablo de él mismo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, que era blasfemo, perseguidor y un hombre insolente. Dice exactamente en el capítulo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, fíjense que en un momento de su vida, el apóstol Pablo describe cómo era él, un hombre y pues, en realidad, aunque sabía las escrituras, no conocía a Dios. Entonces él tuvo que en un momento de su vida dar un vuelco radical y empezar a pensar de una manera diferente, tomar una decisión y cambiar su vida, cambió su manera de actuar, se esforzó y empezó a ver la vida de una forma diferente y a las personas de una manera muy diferente. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 33, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice que aquí ya él habla que quiere agradar, procurando el beneficio, y no su propio beneficio, sino el de los demás. Y dice para que sean salvos. Pues mientras que antes blasfemaba y perseguía a la iglesia, ahora dice en Corintios, en todas las cosas agrado a todos. Fíjense que es un cambio de 180 grados, es un cambio radical. Es como de una persona que estaba llena de afecto, llena de amor, porque antes de esto habían sido sus víctimas. Dice en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en los versículos 7 y 8. Ahí habla de algo mucho más cercano. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ya que aquí le dice a los tesalonicenses que no solo quisiera pues transmitir el Evangelio, sino que también hubiera querido dar la vida por ellos. Esa es una expresión de amor, dar la vida por esas personas. ¿Cómo pudo Pablo cambiar de ser un hombre completamente enfocado en sí mismo, en ser un hombre exitoso dentro de su fariseísmo, que él era fariseo, y cambiar a ser un hombre entregado, a querer dar la vida a las personas, transmitiendo el Evangelio? En Efesios 3, versículos 7 y 8, vemos ahí, dice que él fue hecho ministro. ¿Cuál? Fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Pablo reconoce que él ahora es ministro. El ministro es un representante. Y es un representante gracias del Señor Jesucristo por la gracia de Dios, no es por un mérito personal. Pablo reconoció que es esa posición que le dio Dios, esa nueva posición que él tiene ahora como ministro, no era algo que él se hubiera ganado, que él mereciera, pero él ahora tiene ese privilegio de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Entonces, él ahora se ve como un ministro de Dios y agradece eso y reconoce que ser ministro de Dios no es por el mérito que él tenía, sino porque Dios en su misericordia lo buscó y le dio ese privilegio. Así como nosotros. A nosotros el Señor también nos buscó, nos trajo de esa vida que teníamos, que era una vida apartada de Él, y ahora nos ha hecho ministros para que por su gracia podamos transmitir las verdades, podamos transmitir el Evangelio de Cristo. Ese es un privilegio inmerecido, porque no hicimos nada para obtenerlo, solo es por el amor y por la gracia de Dios en nosotros que hoy en día podemos predicar su palabra. Entonces, hoy lo que queremos ver es cómo Pablo pudo hacer unos cambios tan radicales en su vida, que es realmente lo que nosotros deberíamos hacer también. Hacer cambios en todas las áreas de nuestra vida, llegar a amar tanto, predicar el Evangelio y sentir ese amor por los hermanos que quisiéramos también dar la vida, porque eran las personas que el Señor pone delante de nosotros. Y tanto que él llega a decir que deberíamos imitar su ejemplo de fe. Y tenemos en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Hebreos 13:7 también dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su doctrina, e imitad su fe. Pablo llegó a tener tanta seguridad y tanta pasión por el Evangelio y se apegó tanto a entender el sacrificio del Señor Jesús y a imitar su pensamiento, a imitar su vida, que les dice, venidme a mí, imítenme a mí, que amo a Cristo y predico su palabra. Nosotros deberíamos poder llegar a decir también lo mismo, decirle a las personas a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hermanos, imítenme a mí, tener una vida tan llena de pasión, tan llena de amor por el Evangelio, llevando una conducta recta delante del Señor, que deberíamos poder decirle mismo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Estas son palabras de Pablo que realmente nos exhortan, nos invitan a llevar una vida realmente en amor por el Evangelio y por el prójimo. Entonces veremos cómo algunas de las cosas que Pablo hacía para poder llegar a tener todas estas virtudes de parte del Señor. Y una de las cosas que pude ver es que Pablo conocía a profundidad las Escrituras, estudiaba muy a fondo toda la palabra, la conocía bien, desde mucho antes de conocer al Señor y aún después de conocerlo, siguió estudiando siempre la palabra. Y miremos en Hechos 22 y miremos los versículos 1 al 3. Hechos 22, versículos 1, dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencios y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia,
pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces fíjese que él explica que él fue criado en Jerusalén y que estuvo a los pies de Gamaliel y que fue instruido con rigor en la ley de los antepasados. Él era del pueblo hebreo, del pueblo judío. Entonces, él estudió la ley. Hubo un mentor que le explicaba, que le enseñaba. Entonces, el apóstol Pablo conocía muy, muy bien las escrituras. También miramos en Filipenses 3, los 4 al 6. Filipenses 3, los 4 al 6. Porque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Entonces, el apóstol Pablo dice, pues que él podría confiar en estas cosas, en tener una ascendencia familiar y de raza hebrea y también siempre cumplió con la ley, dice, irreprensible, eh, circuncidado, es decir, cumplió con todo. Y aún así él dice, pues de eso no debemos como confiar, como estar parados en eso. Nos enseña cómo nosotros, los hijos de Dios, y sí, debemos conocer la palabra, entenderla a fondo, pero más allá de eso debemos confiar en nuestra relación con el Padre, no solo conocer la palabra y cumplir la ley, y eso es el hacer, sino entender quiénes somos en Cristo, y a eso dar frutos y dignos de esa posición que tenemos ahora como hijos de Dios. Inclusive Pablo, una vez que conoció al Señor y no, no se fue a buscar hombres, no se fue a orar a Dios para entender qué era lo que Dios le estaba enseñando, basado en lo que él ya conocía. Él, el apóstol Pablo, y apenas conoció en el camino a Damasco al Señor Jesucristo, y él fue bautizado. Él inmediatamente se fue a Arabia, no se sabe a qué parte de Arabia, pero se fue por un tiempo, y seguramente apartarse y poder estudiar las escrituras que ya conocía, pero dar más a fondo y entender y cómo es que el Señor Jesús si era el Cristo. Esto lo podemos ver en Gálatas 1:17. En Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y él en ese tiempo en Arabia, pues tuvo que estar un tiempo meditando en las escrituras, estudiando, mirando que el Señor Jesucristo sí estaba escrito en esa escritura, que antes de tener una relación con Dios, aunque conocía las escrituras, no había podido entender que el Señor Jesús sí estaba anunciado por los profetas y desde el principio en las escrituras. Y miremos en Hechos 9, versículos 15, 16, 20 y 22. El Señor ahí le dice que Él es un instrumento que fue escogido para llevar el nombre del Señor Jesús a los gentiles, a los reyes de Israel y a los hijos de Israel. También le dice que es necesario
padecer por el nombre del Señor Jesús. Aquí en Hechos 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. También porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es cuando el Señor le está diciendo a Ananías que busque a Saulo de Tarso y dice que él va a ser instrumento para llevar la palabra a los gentiles, o sea, a los que no eran del pueblo de Israel. Entonces el apóstol Pablo sabía que tenía una misión muy importante, él entendió su ministerio desde el principio y eso fue, se apartó a orar para que el Señor le pudiera mostrar cómo podía desarrollar bien este ministerio. Bueno, nosotros también, el Señor nos ha traído, nos ha, por su gracia, nos ha hecho hijos suyos y también nos ha dado un ministerio a todos nosotros, un ministerio en la iglesia y debemos ser conscientes que debemos orar al Padre, estudiar la Escritura para entender cuál es ese ministerio que Él nos ha dado y cómo podemos entenderlo, cómo podemos trabajar en Él. Y, bueno, desde nuestra posición de todos nosotros, en nuestro trabajo, en nuestras familias, pues, que es nuestro primer lugar donde debemos transmitir el amor de Dios y de ahí hacia afuera, hacia todo lo que el Señor nos ponga. El Señor nos habla en nuestros corazones, nos ha dado unos dones que debemos desarrollar. Pero como dice el apóstol Pablo, debemos orar, pedirle a Dios que nos muestre y a dónde debemos ir y cómo es que debemos servir en su obra. Y también podemos ver en Hechos 13, versículos 14 al 44, cómo el apóstol Pablo conocía de fondo las escrituras. Dice en Hechos 13, versículos 14 al 44. Ahí está Pablo y Bernabé en Pisidia y él está hablando a los que eran antes sus compañeros, a los judíos, y les está hablando sobre las escrituras. Aquí vemos cómo Pablo conocía a fondo, y la palabra. Voy a leer aquí desde el versículo 15. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para hacer al pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en heredad su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y allí sigue Pablo, y haciendo una síntesis perfecta del Nuevo Testamento, los lleva mostrándoles cómo después fue rey David y cómo el Señor siguió protegiendo este pueblo y cómo ese linaje de David llega hasta el Señor Jesucristo y les muestra a través de la palabra cómo el Señor Jesucristo sí es el Redentor, sí Él es el Salvador
Y esto es una evidencia de cómo Pablo estudiaba las escrituras y podía exponer con claridad ante las personas que no eran creyentes una verdad que no podían resistir, pero era por su conocimiento profundo de la palabra, porque la podía entender y la podía exponer de una manera clara. Y aquí en este pasaje, y al final les dice, en el versículo 40, en Hechos 13, versículo 40 dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y en el 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Y por qué se juntaban todos ellos a escuchar? Porque Pablo hablaba con firmeza, con unas buenas bases que él había estudiado en la palabra. Entonces es muy importante para todos nosotros estudiar a fondo la palabra, entender cómo toda la Biblia, la palabra, habla del Señor, habla de su amor por la humanidad desde el principio. El Señor creó todo perfecto en Génesis 1 y 2. Y después de la caída del hombre hasta Apocalipsis, el Señor solo habla de cómo su amor por el hombre ha estado para redimirlo, para recogerlo, para hacerle entender que debe volver a los caminos del Señor, caminar junto a Él y tener una vida eterna con Él. ¿Cómo debemos entender nosotros esta palabra para que podamos hablar con de nuevo a las personas y llevarlas de la mano a conocer al Señor? Entonces, eso es respecto a la vida de Pablo, que es muy importante. Es entender que conocer la palabra es fundamental, es muy importante para poder llevar un ministerio y que edifique a las personas que están a nuestro alrededor. Y miremos otro aspecto de la vida de Pablo. Cómo Pablo pudo enfrentar muchas dificultades y aún así mantenerse espiritualmente muy fuerte. Pablo fue un hombre perseguido y siempre llevaba a la cárcel y siempre intentaban asesinarlo. Entonces él tenía que enfrentar muchas dificultades que nosotros hoy en día en realidad la tenemos realmente fácil si comparamos con la vida difícil que tuvo que llevar el apóstol Pablo. Y miremos algunas de las cosas que pudimos encontrar allí. Hebreos 4:12. Cómo él estudiaba la palabra para enfrentar los problemas. ¿Qué dice la palabra? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando muestra el apóstol Pablo, aquí en Hebreos 4:12, y que cuando uno examina las escrituras puede entender qué es lo que pasa realmente en mi alma, en mi espíritu, los tuétanos, dice, hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón, porque muchos de los problemas que enfrentamos realmente son consecuencia de malas decisiones que hemos tomado. El apóstol Pablo nos dice, bueno, si tiene problemas, si tiene dificultades, está la palabra, la que nos ayuda a discernir. Por eso cuando queremos ayudar a un hermano que está en dificultades, que está en problemas, pues lo mejor es llevarlo a la palabra, confrontarlo con la palabra, porque así como la palabra nos confronta a nosotros,
a la luz cuál es el verdadero problema que tenemos dentro de nuestro. Y también miremos otro pasaje cuando Pablo estaba preso en 2 Timoteo 4:13. Dice, trae cuando vengas, le habla a Timoteo, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Él estando preso, y le pide a Timoteo y que traiga rollos, que traiga los pergaminos, que pues, digamos es la Biblia. En ese tiempo estaban rollos. Y él estando allí frente a esta dificultad, pide que le traigan la palabra para estudiarla, para entenderla. Entonces, frente a cualquier dificultad que tengamos, frente a cualquier situación que vivimos en la vida, pues debemos desprendernos de la palabra. Ahí están las respuestas que necesitamos a muchos de los problemas que enfrentamos diariamente. Y Pablo lo muestra, aún en esta dificultad estando en la cárcel, y pues siempre pedía era mantenerse leyendo, estudiando la palabra. Para nosotros, para mantenernos siempre firmes allí, estudiando pasajes, leyendo, analizando, interiorizando la palabra, de verdad que nos edifica mucho. Los grupos que estamos teniendo en la iglesia, ese ejercicio de leer, preguntar, confrontarnos y mirar cómo podemos aplicar la palabra en nuestra vida, realmente es lo que nos hace crecer, nos hace entender que Dios está allí hablándonos directamente al corazón, exhortándonos que muchos pasajes que hemos leído por muchos años, conocemos y hasta recitamos, pero no los hemos entendido. El ejercicio que hacemos ahora en los grupos nos lleva a esto, a meditar, a confrontarnos, a mirar la palabra de manera profunda. Y, y eso es lo que nos ayuda a crecer espiritualmente. En Hebreos 5, versículos 12 y 14, y dice Hebreos 5, 12 y 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, él nos exhorta aquí, dice que muchos debiendo ser ya maestros todavía, es necesario volver a los rudimentos, al principio, a lo fin. Pero bueno, hermano, pues si es necesario hacerlo, pues debemos hacerlo. Si hay que volver a los rudimentos, pues volvamos allá, hermano. Pero tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. Tiene que haber un momento en que ya podamos discernir qué es lo que la palabra habla a nuestras vidas, a nuestro corazón. Y podemos ver en los salmos, dice en el Salmo 119, en el versículo 72, dice, la ley de tu boca es buena para mí, es mayor grado que miles de piezas de oro y plata. Tu mandamiento me hace más sabio que mis enemigos, porque hasta tiempo indefinido es mío. La ley del Señor es muy buena para nosotros. Dice que es mayor que cualquier fortuna. Tener la palabra de Dios en nuestras vidas es el tesoro más grande que podemos tener. Vale más que tener empresas, dinero, comodidades, confort. La palabra de Dios es la que realmente da bienestar a nuestras vidas.
la que pues nos hace tener un valor muy grande y poder llevar una vida excelente. Y es importante, hermanos, que dediquemos tiempo a estudiar, a escudriñar la palabra. No deje de asistir a los grupos que hay hoy en día en la iglesia. Y si usted está aparte, sin ningún grupo hermano, búsquenos. Hay espacio y el Señor siempre está ahí. Y hay espacio en los equipos para empezar a participar y poder estudiar y profundizar la palabra. Otro de los aspectos que pueden mirar en Pablo es que él aprendió de manera muy importante a amar al prójimo. Y vemos cómo era que trataba Pablo antes de conocer a Dios, a los que no eran judíos, no estaban en el judaísmo. Y tenemos Hechos 26, versículos 4. Ahí describe cómo Pablo enfrentaba a los cristianos, los que habían creído en el Señor Jesús. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, y fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y entonces, Pablo era un judío educado, como ya hemos visto por Gamaliel, y él llegó a ser tan fanático que él disfrutaba de cómo mataban a los cristianos. Inclusive él presenció la lapidación de Esteban a manos de algunos judíos. El testigo de esa ejecución y posiblemente decía que pues ese era un castigo bien merecido por él. Miremos en Hechos 6, versículos 8 al 14, cómo él participó en esto. Dice en Hechos 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Viendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo consentía en su muerte. Perdón, ahí está el 58, dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon los testigos y pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estoy leyendo en Hechos 7, 51. Y en Hechos 8, versículo 1 dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles.
Entonces, este pasaje de la muerte de Esteban dice cómo Saulo de Tarso trataba de una manera bien cruel a la iglesia. En Hechos 8:3 que él invadía una casa tras otra y sacaba rastras tanto a los varones como a las mujeres y los entregaba en la prisión. Y también en Hechos 26:11 describe cómo lo perseguía hasta las ciudades fuera del país, en el extranjero, y los obligaba a blasfemar y estaba furioso contra ellos, los perseguía de manera muy voraz. Es el Pablo tenía una pasión por destruir la iglesia de Cristo de una manera muy fuerte. Y nos miremos qué hizo que Pablo cambiara esa forma de tratar a la iglesia de una manera radical. Pues contamos la historia cuando Saulo se dirigía a Damasco y también con cartas para hostigar a los discípulos de Cristo, se le apareció el Señor Jesús, un resplandor sobrenatural, lo cegó y lo dejó ciego y desvalido. Y después el Señor envió a Ananías para que le devolviera la visión. Y desde ese momento la vida de Saulo cambió radicalmente y su actitud hacia la iglesia cristiana pues también cambió 180 grados. Después de haberla perseguido, después de haber estado acorde en matarlos, él ahora, después de esta experiencia en el camino a Damasco, el Señor Jesús se le aparece, lo deja ciego y luego manda allí a Ananías y para que le explique que él ha sido escogido para hablar a los gentiles. Entonces, su vida y su visión hacia los demás cambia de manera radical. Y en Hechos 9:20 vemos cómo él inmediatamente empezó a predicar. En el versículo 20, Hechos 9, versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, viendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, una vez que se convierte, cambia inmediatamente y empieza a predicar del Señor Jesucristo. Cuando un tiempo no muy atrás estaba buscándolos para matarlos, para acabar con, con esta iglesia del Señor Jesús. Pero su conversión hizo que inmediatamente cambiara su pensamiento y su visión. Tanto que en el versículo 21, ahí mismo de Hechos 9, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Ya eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjense que para Pablo no era fácil predicar en la misma región donde antes pertenecía la iglesia, pero él empezó a hacerlo de manera inmediata, no dudó ni un momento que su misión ahora era predicar que el Señor Jesucristo era el Salvador. Entonces empieza ahora a los que perseguía a amarlos y ya estar con ellos y a entender que esta era su nueva misión en la vida. Se relacionaba con todos, como lo hizo el Señor Jesús, y, y pues obviamente dejó no la violencia y se volvió pacífico con todos los hombres. Vimos Romanos 12,
17 al 21. Romanos, Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Este mismo Saulo que habla aquí es el mismo que los perseguía y los mataba. Y ahora dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de la mano, sino vence con el bien. Ese es un cambio fundamental en la vida de Pablo, de querer asesinar, después de querer acabar. Ahora poder decir estas palabras, no paguéis a nadie mal por mal y estar en paz con todo el mundo y no busquen la venganza. Si tu enemigo tiene hambre, dele de comer y vence el mal. También es una enseñanza muy profunda para nosotros. Nosotros que también tenemos en nuestra vida dificultades y a veces tenemos que enfrentar con personas que en nuestro pasado tal vez nos hicieron daño, que no teníamos una buena relación. Hoy nos dice procurar estar bien con todos y hacer bien y no pagando mal por mal. Este ejemplo de Pablo debe entender que nosotros estamos en esa misma posición. Ya no podemos asumir esas actitudes que asumíamos cuando no conocíamos al Señor Jesús. Debemos tomar una posición muy diferente, completamente contraria. Y sobre todo con nuestros seres cercanos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los más cercanos, que es a veces con los que más conflictos tenemos. Y dice el Señor, no paguéis mal por mal, más bien hacer el bien y con el bien vence al mal. Y para el Señor Jesús, para el apóstol Pablo, haberse encontrado con el Señor Jesús, generó que su corazón cambiara completamente, porque ahora el Señor Jesucristo que vive en su corazón cambia completamente su mente. Y eso mismo debe estar pues, pasando en nuestras vidas. También estamos en esa posición que estuvo Pablo en ese momento. Entonces, todo esto, hermanos, mucho más, hace que nosotros en realidad necesitemos estar pegados de la mano del Señor siempre, no, no buscando lo nuestro, sino buscando depender de Él en todo momento. Teniendo siempre la certeza que damos su palabra, que si oramos, confiamos en Él, que si miramos siempre al Señor, vamos a poder llevar una vida recta, una vida como la que llevó el apóstol Pablo, siempre buscando lo mejor para el prójimo, entendiendo que si el Señor tuvo misericordia con nosotros, que si nos buscó un día, así como buscó a Pablo, y nos sacó de esa vida distante de su pensamiento y nos trajo a Él, esa misericordia del Señor en nuestras vidas también la debemos transmitir hacia las personas que ponen nuestras vidas, que en realidad también merecen estar con el Señor, estar al lado de Él
y poder disfrutar de una vida y como la que podemos disfrutar nosotros hoy, teniendo la certeza de una vida futura, eterna y entonces, mis amados hermanos, y reflexionemos que esta vida que tuvo el apóstol Pablo, que en muchos aspectos como nosotros vino de un contexto de estar completamente contrario al pensamiento de Dios y habernos traído ahora a la luz. Y es un privilegio. También nos trae sobre nosotros la responsabilidad de amar, de reflejar el amor de Dios. Y de esa gracia que el Señor puso en nuestras vidas también debemos dar cada día. Y entonces, hermanos, pues estamos esta semana reflexionando en esto, que debemos dar frutos dignos de la posición que tenemos como hijos de Dios. Y poder servir en la comunidad, servir a nuestra familia, servir en nuestro trabajo. Y siempre estar reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, tengamos una muy buena semana. Sigamos tomados de la mano del Señor, dependiendo de Él, orando y pidiendo siempre a Él, por todos nosotros, por nuestras familias, por la iglesia. Un abrazo, hermanos, que tengan una muy buena semana. El Señor los siga bendiciendo. Gracias, Padre, porque tu presencia está en nosotros. Aunque no te podamos ver, sabemos que habitas en medio de nosotros. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver,
ti.